Hola chicos, bienvenidos a prepararselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología. Bueno, voy a continuar el desarrollo de la membrana plasmática. En un primer vídeo grabé sobre la composición y la estructura. En este segundo vídeo voy a hablar de las propiedades de la membrana plasmática. ¿De acuerdo? Bien, ya tenéis entonces ahí la primera imagen que nos va a servir para empezar el desarrollo del tema. Y en este sentido deciros que, a ver, la membrana plasmática va a presentar una estructura asimétrica. ¿Asimétrica por qué? Porque, por un lado, fijaos, las monocapas que forman la bicapa lipídica no tienen la misma composición. Es decir, existe diferente composición en una capa con respecto a la otra. Por otro lado, también, las proteínas periféricas que se encuentran en la membrana plasmática son diferentes en cada una de las dos caras. Por otro lado también algunas de las proteínas integrales, ¿vale? Que se diferenciar, acordaos lo que era una proteína periférica de una proteína integral. Acordaos que, o en este sentido deciros que algunas de las proteínas integrales solamente se encuentran incluidas en una de las monocapas lipídicas y no afectan a la otra. Por otro lado también los oligosacáridos, ¿vale? Solo se encuentran en la parte externa, en la cara externa, ¿no? De esa bicapa lipídica. Como veis son muchos los factores que hacen que le dan una estructura asimétrica, ¿vale? A la membrana plasmática. ¿Y esto en qué se traduce? Esto se traduce en que, lógicamente, al haber diferencia en un lado con respecto a otro, ¿vale? Esto se va a traducir en que las funciones que va a realizar la membrana plasmática, tanto a nivel en la parte interna como en la parte externa, sean diferentes, ¿vale? Es decir, entonces, resumiendo esta primera propiedad, debido a la estructura asimétrica que tiene la membrana plasmática, es la causa de que tanto la superficie externa como la superficie interna realicen funciones diferentes. Una segunda propiedad, tenemos que recordar de nuevo el modelo que propusieron Singer y Nicholson para describir la membrana plasmática. Y en este sentido, tanto Singer como Nicholson dijeron que la membrana plasmática no es una estructura rígida, como hasta el momento se pensaba, sino que es una estructura que presenta un cierto grado de dinamismo, ¿de acuerdo? Un cierto grado de dinamismo que va más allá de lo que es el propio autoensamblaje y el propio autosellado de la bicapa lipídica que eran necesarios para mantener la estabilidad de las partes hidrófobas y partes hidrófilas de las dos capas de lípidos que vimos en el vídeo que grabé sobre la composición y la estructura de la bicapa, ¿no? Digo, es un dinamismo que va más allá de esto, ¿no? La membrana plasmática se caracteriza por ser fluida, ¿de acuerdo? Ya que tanto los lípidos como las proteínas pueden desplazarse. ¿Y cómo se desplazan? Ahí lo tenéis en la figura. Tenéis en la figura tres movimientos, los tres movimientos que pueden realizar los lípidos y proteínas también en lo que sería el conjunto de la membrana. Hay algunos movimientos que son más característicos que otros, hay unos que son más frecuentes que otros, pero si os fijáis ahí en los tres movimientos, hablamos de un movimiento lateral, es lo que marca ahí como por ejemplo ese flip-flop que hace que los lípidos la bicapa lipídico pueda tener ese movimiento. Hablamos también de un movimiento de rotación en cuanto a uno de los lípidos de la monocapa, e incluso podemos hablar de un desplazamiento lateral, ¿vale? Pero el desplazamiento lateral es un desplazamiento de una monocapa a otra, lógicamente, pero es mucho más infrecuente, ¿de acuerdo? Esos entonces serían los tres movimientos que puede realizar como consecuencia del dinamismo y como consecuencia de la fluidez que presenta la membrana. Bien, como os voy a decir ahora, la fluidez tiene una importancia esencial en las funciones de la membrana plasmática, ¿no? Como ya iremos viendo a lo largo de temas sucesivos, ¿no? ¿Y de qué va a depender una mayor o menor fluidez, un mayor o menor dinamismo
en la bicapa. Bueno, pues va a depender por un lado del tipo de ácido graso, esto entendedlo bien, va a depender por un lado del tipo de ácidos grasos que intervienen en la composición, va a depender de la temperatura y va a depender del contenido de colesterol, ¿de acuerdo? Entendedlo bien. Ahora os voy a explicar cómo influye cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y lo tenéis en la siguiente, en esa imagen, os voy a ver o a seguir la imagen que os tengo colocada ahora en pantalla. Mirad, cuanto más cortas, ¿vale? Y insaturadas, que significan dobles enlaces, es decir, cuanto más cortas y mayor número de dobles enlaces tengan las cadenas de los ácidos grasos, ¿de acuerdo? Menor va a ser el empaquetamiento que presenten los lípidos de esa monocapa y por lo tanto mayor va a ser la fluidez, ¿de acuerdo? Este sería el primer factor que influye en el dinamismo y en la fluidez de la bicapa lipídica, ¿de acuerdo? El segundo punto tiene que ver con la temperatura. Mirad, cuando aumentamos la temperatura, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues va a ocurrir que los enlaces, acordaos que eran enlaces de Van der Waals, que mantenían unidas las colas hidrófobas de los lípidos, estos van a romperse. Y por lo tanto, al romperse, lo que estamos provocando es que la fluidez de la membrana aumente. ¿Vale? ¿Está entendido? O sea, ya llevamos dos. Llevamos por un lado cómo influye la naturaleza de los lípidos que forman parte de la bicapa, y dos, la temperatura. Y el tercer punto que os dije que influye en la aparición en el mayor o menor dinamismo es el colesterol. El colesterol, ya de entrada os voy a decir que disminuye la fluidez. ¿Y por qué? Porque el anillo de colesterol es un anillo plano, es un anillo rígido, ¿de acuerdo? Y va a impedir, o va a dificultar los movimientos de los lípidos, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto mayor sea la concentración de colesterol, cuanto mayor sea la presencia de colesterol, por lo tanto, mayor se va a dificultar o en mayor medida se va a dificultar el movimiento de los lípidos y por lo tanto la consecuencia es que la fluidez disminuye. Por otro lado, la presencia de colesterol en la membrana es importantísimo para mantener una estabilidad regular en la membrana en el momento en que se producen cambios de temperatura. ¿Por qué? Porque si no hubiera colesterol, ¿vale? Si no hubiera colesterol, al aumentar la temperatura, ¿qué es lo que ocurría? Que se rompen las fuerzas de Van der Waals y por lo tanto la membrana se hace muy fluida. Por lo tanto, el colesterol lo que va a impedir es precisamente esto. Es que ligeras variaciones de temperatura al alza, ¿vale? No provoquen un aumento en la fluidez de la membrana, ¿de acuerdo? Precisamente el colesterol se encarga de esa regulación. Y por otro lado, al bajar la temperatura, las colas de los lípidos lo que van a provocar es que se juntarían, ¿de acuerdo? Se acercarían y provocarían una disposición más rígida, con lo cual estaríamos eliminando fluidez de la membrana y por lo tanto evidentemente parte de las funciones que tiene la membrana plasmática desaparecería. Por lo tanto, en este sentido también el colesterol va a influir para evitar que se produzca una bajada de la fluidez de la membrana como consecuencia de una disminución de la temperatura. Resumiendo todo lo que os estoy diciendo, debido a este dinamismo, debido a estos movimientos, a esta fluidez que tiene la membrana plasmática, Singer y Nicholson lo compararon con un mosaico fluido. De ahí que también se le llame la teoría del mosaico fluido propuesta por Singer y Nicholson para explicar las propiedades, ¿no? la estructura y propiedades de la membrana, ¿de acuerdo? Esta organización es estructural, por así decirlo, no es exclusiva de la membrana plasmática, ya que la van a presentar todas las membranas celulares. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Espero que sí. Fijaos que aquí son varios puntos los que tenéis que tener claro. Por un lado, la simetría que presenta la membrana plasmática y las consecuencias que esto tiene, a qué se debe la asimetría, ¿de acuerdo? Y por otro lado ya metiéndonos directamente en el dinamismo, metiéndonos directamente en la fluidez que presenta la membrana plasmática, cuáles son los factores que influyen en la mayor o menor fluidez, en el mayor o menor dinamismo de la membrana, y para terminar
con la expresión del mosaico fluido, del teorema del mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson para explicar la estructura, composición y forma de la membrana plasmática. ¿De acuerdo? Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, por favor, comentádmela. Y como siempre, pues eso, gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.